El manga comienza presentándonos a nuestra protagonista tirada en la nieve y al borde de la muerte. Esta pobre waifu, la verdad que ya estaba resignada. A ella no le quedaba nada por lo que luchar, su familia había fallecido, sus amigos cercanos también, fue exiliada, y bueno, ella ahí en medio de la nieve aceptó que había llegado el momento de colgar los tenis. Sin embargo, justo en eso vemos aparecer a un moreno que la verdad no estaba para nada de acuerdo con dejar morir a la prota. Él consideró que la prota, como una antigua emperatriz, la waifu no merecía morir de esa forma en medio de la fría nieve. Por eso decidió cargarla y como él sabe que nadie más la quiere, el morenazo de ojos rojos decidió que a partir de ese momento la prota será suya. Que para entender un poco mejor la historia de la prota, el manga nos retrocede 3 meses al pasado. En eso conoceremos al emperador de la historia, conjuntamente con su amante. Esta amante le estaba sugiriendo al emperador que había que deshacerse de la emperatriz, es decir de la prota, para que él pudiera tener el poder absoluto del reino. Y aunque el emperador estaba haciendo la misma cara que yo cuando me aguanto las ganas de ir al baño, parece que al final la idea de deshacerse de su esposa le estaba haciendo sentido. Pues la emperatriz solía tener más poder que él, ella como la heredera al trono era quien en realidad asumía la mayor parte del poder, en tanto él, como esposo de la emperatriz simplemente se veía relegado en cuanto a lo que podía hacer con relación a su puesto, por eso su amante le aconsejaba de que lo mejor era deshacerse de la emperatriz, para que de esa forma fuera él quien mande en el reino. El detalle con esto es que si la prota desaparece, igual quedaría por allí el hermano de la prota, quien de seguro tomaría el trono, de allí que la amante perversa le había propuesto al emperador lo siguiente, que ella se encargaría de seducir al hermano, y que el plan era descubrirlo, culparlo de adulterio. Con esto la prota buscaría defender la inocencia de su hermano, y bueno, como ella probará que lo del adulterio fue real, ambos quedarán manchados éticamente en el reino. Todo lo cual lo dejaría al emperador como el único digno de asumir el trono. O sea, esta amante es muy maquiavélica, ella solita se ideó el plan para incriminar a la prota y a su hermano con tal de despejarle el camino a su amante. Sin embargo, la waifu dice que no todo el plan que le está dando al emperador no es gratis, ella como pago quiere que la prota sea asesinada. La muy perversa quiere quedarse con los brazos desmembrados de la emperatriz, y aniquilar a todas las personas que le sean fieles a la waifu. Que por si no les queda claro, la amante es re mala, le voy a decir Fabiola porque de niño una mujer llamada Fabiola me hacía bullying. Que en un cambio de escena pero en la misma escala temporal, vamos a ver a la prota, de lo más tranquila caminando por el palacio imperial, sin imaginarse lo que están tramando en su contra. En eso además nos enteramos que la prota era una emperatriz muy querida. Ella solía ser muy correcta en su desempeño, solía hacer obras de caridad con los enfermos, y bueno, en general era muy respetada y apreciada por las personas del reino, a pesar de que la prota cojeaba de una pierna, si así como escucharon. La prota solía utilizar un bastón porque tenía una pierna un poquito más pequeña que la otra, pero como la waifu era muy buena persona, nadie se atrevió a señalarla por eso. El único que le tenía cierta rabia a la prota, era, irónicamente, su esposo el emperador envidioso. Que muchos dirán que para eso no se hubiese casado la prota con alguien que no la quiere, pero bueno, la realidad es que en principio se querían pero ya saben cómo es, luego de que pasan mucho tiempo como esposos, se aburren y comienzan los problemas. Así es como poco tiempo después vemos a la prota un poco triste, porque el plan de la amante de su esposo ya estaba dando frutos, de hecho a la prota ya le habían metido a su hermano preso, le habían matado a casi todos sus aliados cercanos, ahora la única mujer de confianza con la que podía contar era su criada, y bueno, esta criada miraba a la prota con cierta tristeza, ya que sabe que a la prota le ha tocado duro últimamente. Así que le expresa que puede contar con ella hasta el final, que ella no se va a dejar intimidar por sus enemigos, así que no la piensa abandonar. Pero bueno, la verdad es que la prota sabe que la situación es precaria, que sus enemigos están venciendo, y que lo mejor para su criada es que la deje sola, ya que su vida está en riesgo. Pero la criada firmemente expresa que ella prefiere morir al lado de la prota, antes que abandonarla y quedar como una cobarde. Que bueno, como la prota sabe que su criada no la abandonará, decidió que haría algo para no ponerla en riesgo, y aunque la criada no parezca estar de acuerdo, igual la prota le pidió el favor de que le abra la puerta, puesto que ella iría a confrontar a su esposo. Así es como al poco rato la vemos llegando a donde el patán de su marido, quien de inmediato se comenzó a burlar de la discapacidad de la prota al caminar, expresando que le sorprende que estando coja haya podido llegar hasta ahí. Pero bueno, la prota no piensa dejar que las palabras del emperador la afecten, por eso sonriendo le dijo que aunque sus piernas estén disparejas, ella no piensa desviarse de su camino ninja. Y sí, al acomplejado del emperador no le gustó que la prota se mostrara fachera,
siendo que en medio de la confrontación entre la prota y su esposo, vemos que el morenazo al que vimos comenzando el manga, se encuentra a un costado observándolo todo. Pero regresando con la prota, esta continuó expresando que no se rendirá en su pequeña guerra contra su esposo, ya que la herencia que dejaron sus padres los antiguos emperadores, es algo que piensa proteger con su vida. El detalle es que en eso, apareció la amante del emperador, con un abanico en su mano y toda la intención de joder a la prota, que cuando la prota vio a la Fabiola acercándose, de inmediato supo que ella era quien estaba detrás de todo el complot. Sin embargo, a la prota no le dio tiempo de hacer algo para neutralizar las pretensiones de la Fabiola, ya que la condenada se había ido muy preparada, ya ella tenía todo planeado para tomar a la prota de la mano, sembrarle un cuchillo, y tirarse al suelo simulando que la prota la apuñaló. Porque es que sí, todo esto recordemos que formaba parte del plan para dejar mal a la prota frente a la gente del reino, de allí que en principio el emperador sonriera ya que sabe que la prota ha caído en la trampa, pero el boludo no puede sonreír mucho porque se delataría, por el contrario se hizo el preocupado y de inmediato dio la orden de apresar a la prota. Que ahí en medio de todo el embrollo, vemos que el moreno no luce muy convencido de que la puesta en escena sea real, o sea él tiene sus dudas de que la prota haya en efecto apuñalado al amante del emperador. Sin embargo, este moreno no pertenece al reino, él es un habitante de otro pueblo, así que no tiene forma de intervenir en los asuntos del emperador. Por eso en un cambio de escena vemos que la prota fue encarcelada como la propia delincuente, donde algunos esbirros del emperador se encargaron de torturarla mediante latigazos en la espalda. Cuestión que en eso pasaron varios días, la prota seguía siendo torturada, y el pueblo, quien creía en la inocencia de la prota, reclamaba fuera del palacio por su liberación. Pero claro, eso de ver al pueblo congregado afuera del palacio exigiendo que liberen a la prota, era algo que al emperador no le gustaba en lo absoluto. De hecho fue allí cuando el emperador se dio cuenta que matar a la prota no era buena idea, pues de hacerlo se ganaría el desprecio de todo el pueblo, así que bueno, en una de esas el propio emperador decidió ir a visitar a la prota en el centro de tortura. Que teniéndola frente a frente le dijo que estaba admirado debido a que a pesar de todo lo que la han torturado, ella no ha dicho nada sobre el tesoro de su familia, todo lo cual demuestra que la prota es una persona fuerte. Que ahí en medio de la conversación se lograban escuchar los alaridos del pueblo rogando que suelten a la prota, por eso el emperador aprovechó la ocasión para informarle a la emperatriz que es bastante popular, que a pesar de que intentaron desprestigiarla, el pueblo todavía la quiere, y es por ese cariño que la gente le tiene, que el emperador dijo a la prota que no la matará. Sin embargo, el desgraciado dio la orden de exiliarla a las montañas de hielo, pero no conforme con eso, el muy perro lanzó enfrente de la prota las cabezas de sus padres, que cuando la prota vio esto se estremeció y de inmediato quiso lanzarse sobre este para tronarlo a madrazos. Lamentablemente su intento de agresión fue detenido por los esbirros, quienes sometieron a la prota contra el suelo. A todo esto, el hijo de fruta del emperador sonrió satisfecho ya que con lo de las cabezas logró hacer que la prota se desespere, pero bueno, yo espero que a este emperador lo arrolle un tren o algo parecido, porque es que el nivel de crueldad con el que está actuando no se lo vi a ningún villano hasta el momento. Que obviamente la prota re frustrada y re furiosa, juró que se vengaría del patán emperador. Situación que nos lleva al espacio temporal donde inició el manga, que es con la prota en la montaña de nieve a punto de fallecer por congelamiento, siendo que en una de esas, vemos al moreno de ojos rojos un tanto cabreado por el trato que estaba recibiendo la prota del emperador, o sea él sabía que la emperatriz no se merecía ser tratada de esa forma. Por eso al notarla tirada en la nieve por donde él pasaba, no dudó en jalonear a su caballo para ir en su rescate, siendo que estas escenas fueron las que vimos al comienzo del manga, y ahora entendemos por qué el moreno de ojos rojos se interesó tanto en la prota, pues él desde hace tiempo que le venía poniendo el ojo, así que aprovechando que la waifu fue exiliada y degradada, decidió que a partir de ese momento él se encargaría de cuidarla, protegerla y amarla. Porque es que este condenado moreno no perdió el tiempo para besar a nuestra prota a pesar de que ella estaba moribunda, o sea se me hace que al menos le fuese ofrecido comida primero, pero bueno, no nos apresuremos que hay una explicación lógica para este beso repentino. Y dicha explicación nos la da el manga en la siguiente escena, donde nos cuenta el origen de todo. Ahí vemos a Dios, bien entretenido con una olla debido a que está creando al primer ser humano del mundo, que de acuerdo a esta historia, Dios tenía pensando que los seres humanos fueran todos buenos, sin embargo, en una de esas se coló a la olla el diablo, añadiéndole a la receta una considerable dosis de maldad, con lo cual, comenzaron a aparecer en el mundo personas buenas y personas malas. Así es como se desataron guerras, se produjeron muertes, y al final, las personas malas se volvieron contra Dios al punto en que lo mataron.
Sin embargo, en su lecho de muerte Dios se fragmentó, siendo que a partir de su fragmento se crearon varias cosas, entre ellas el cielo, el tiempo, la tierra, el mar y una persona con poderes especiales. Esta persona heredó el don de Dios para curar a otras mediante un beso, y sí, resulta que esta persona en quien Dios depositó ciertos fragmentos, es nada más y nada menos que el moreno de ojos rojos. Ya se me hacía raro ese beso tan repentino y esos ojos tan rojos, ahora todo tiene sentido. Cuestión que luego del beso revive muertos, el moreno de ojos rojos se llevó a la prota en su caballo, que si me preguntan la prota no luce muy viva que digamos, pero bueno, confiemos en que el beso milagroso del moreno hará sus efectos y que la prota no se va a morir todavía. Que por otro lado vemos a los compañeros del moreno, preparando el lugar donde acamparán ya que el ambiente está muy frío como para continuar con la misión, siendo que de repente aparece nuestro moreno de ojos rojos, el cual resulta que se llama Tamón, y obviamente Tamón sorprendió a sus compañeros al llegar con una mujer entre sus brazos. Incluso su amigo de cabello naranja le comenzó a reclamar que haya llevado un cadáver al campamento, pero la verdad es que Tamón no le prestó atención al cabello de Mandarina, él como si nada pasó por un costado suyo hasta meterse en una de las cabañas. Estando adentro se dirigió hasta una de las camas, allí soltó a la prota para que pudiera descansar, y al hacerlo, a su mente vino un recuerdo de cuando él estuvo en el palacio de la prota con ocasión de una negociación. Allí la prota obviamente estaba sana, sostuvo una actitud bastante firme, y aunque el moreno se quiso valer de sus encantos para salir del palacio con un buen trato, la verdad es que la prota demostró suficiente experiencia en materia de conciliación, como para no permitir que el moreno, a pesar de sus encantos, lograra irse del palacio con un trato excesivamente favorable para él. Y claro, al recordar esto, el moreno no puede evitar notar la diferencia entre aquella mujer tenaz, inteligente y valiente, con la mujer débil, vejada y estrujada la que tiene enfrente. Pero a ver, también es cierto que por muy fuerte, tenaz, inteligente y valiente que alguien sea, si lo torturan durante 7 días y encima le entregan las cabezas de sus progenitores, cualquiera estaría en la misma condición en la que está la prota. De allí que al verla tan débil, Tamón decidió darle otro beso a ver si así recupera un poco más de energía. Que sí, en esta ocasión el beso sí funcionó porque justo en eso la prota recobró la suficiente fuerza como para abrir uno de sus ojos, pero claro, al hacerlo notó que estaba por Tamón, lo cual la hizo exaltarse y alejarse del moreno. Ahí de inmediato, la prota hizo la pregunta que todas en su lugar harían, y es la de por qué el moreno la está besando. A esto, Tamón le explicó que el beso es solamente parte del tratamiento para hacer que recupere su estado de salud. Pero claro, por más que esto sea verdad, la prota no le va a creer un carrizo al moreno, por eso más bien le pidió que la lleve de regreso a la montaña de hielo, solo que Tamón respondió que no, ya que si la regresa a ese lugar va a terminar muriendo. En eso además, Tamón se acercó a la prota al punto de tomarla de la mano, y aunque la prota comenzó a gritar desesperada diciendo que solo quiere morir, Tamón solo se fijó en que la pobre tiene el cuerpo bastante malogrado por la tortura. De allí que le dijo que no se preocupe, que él no la va a torturar y que entiende sus reacciones tan a la defensiva, pues es normal que ella esté tan reactiva luego de toda la tortura a la que fue sometida. Que al escuchar estas palabras, la prota se calmó un poco, pero aún así expresó que ella ya no quiere vivir más, que lo único que quiere es que la regresen a la montaña de nieve para que pueda reunirse con sus padres en el otro mundo. Por eso vemos que la waifu tomó las manos del moreno, la llevó a su cuello, y le pidió que si no la piensa llevar a la montaña, que entonces se encargue el de su vida estrangulándole el cuello. Obviamente el moreno Tamón no quiere matar a la prota, si él quisiera eso lo hubiese dejado tirada en la montaña de hielo, que ahí además el morenazo comenzó a recordar aquella negociación que tuvo con la prota en el palacio, todo con la intención de rememorar la vez que la waifu lo venció, a ver si con eso lograba conseguir algún sentimiento que lo hiciera quererla matar, pero independientemente de que haya o no conseguido motivos para matar a la prota. El moreno le expresó que si lo hace y ella quiere que lo haga, le estaría haciendo un favor. De allí que bueno, el moreno retiró sus manos enguantadas del cuello de la prota, seguido a lo cual se dirigió hasta sus brazos, los cuales comenzó a besar de una forma bastante apasionada, pero ya nosotros sabemos que esto simplemente tiene fines medicinales, no se hagan ideas que no son, aunque se note que el moreno disfruta al pasar sus labios sobre los brazos y piernas de la prota, y aunque la prota se incomode. La verdad es que el moreno simplemente está cumpliendo sus deberes como curandero. Cuestión que en una de esas la prota le rogó al moreno que pare, pero no, al moreno no le gustó escuchar que la prota le rogó, por el contrario él se levantó y le dijo a la ex emperatriz que no sea dócil, que ella siempre fue una mujer fuerte, y que si quiere algo que luche por ello, que se imponga como siempre lo hacía,
pues eso de pedir favores y rogar no era propio de ella. Incluso si es contra él, el moreno quiere ver a la prota que le ganó aquella negociación en el pasado, pues él en el fondo admiraba a esa mujer, por eso exhortó a la prota que si no está de acuerdo con lo que está haciendo, que pelee contra él. A todo esto la prota se le quedó mirando al moreno con cierta sorpresa, pues ese tremendo regaño no se lo esperaba, sobre todo por el hecho de venir de alguien que en teoría debería ser su enemigo. En cualquier caso, era obvio que la prota todavía no está en condiciones de pelear, ella aún no supera el trauma que vivió, todavía no repone por completo sus energías, así que entendiendo esto el moreno la dejó en la cama para que pudiera descansar, y mientras tanto, él decidió salir para cazar unas cuantas iguanas. Que por otro lado vemos al emperador desgraciado, muy cómodo en el palacio de gobierno preguntándole a uno de sus subordinados si la prota murió. A esto, el subordinado le expresó que sí, que la prota está muerta ya que no hay forma de que sobreviviera sola en la montaña de hielo, sobre todo considerando el estado deplorable en el que la dejaron. Pero claro, el emperador dice que no hay que confiarse, que lo mejor era tomarle una foto al cuerpo sin vida para estar más seguros, pero el subordinado dice que no se preocupe, que a esa waifu ni un milagro la salvaba. Así que bueno, siendo este el caso, el emperador procedió a preguntar por la reliquia sagrada, que es el tesoro de la familia de la prota, pero el subordinado expresa un tanto nervioso que ese tesoro todavía no lo consiguen, que lo han buscado por todos lados y no aparece, de allí que lo más probable es que alguien más se lo haya robado. Pero claro, esa posibilidad puso al emperador de muy mal humor, ya que él sabe que la reliquia estaba en posesión de la emperatriz a pocos días de su encierro y posterior exilio. De acuerdo a lo que el emperador cree, es imposible que alguien más se haya robado dicha reliquia. Por eso le dio la orden al subordinado de que siga buscando el bendito tesoro, ya que éste tiene que aparecer. Así es como luego de mandarle al pobre subordinado la regañada del año, al emperador le comenzaron a dar náuseas, lo cual es bastante lógico. El patán debe de estar repodrido por dentro con toda esa maldad que anida en su interior. Náuseas es lo menos que debería sentir por ser tan basura en la vida. Que de acuerdo al manga, las ganas de vomitar del emperador se debe a un ritual que le hicieron cuando lo coronaron como emperador, pero yo estoy seguro que ese malestar es por ser tan porquería, y en parte es por eso, por ser tan porquería, que no tardó mucho tiempo en acostumbrarse a la sensación de vómito corriendo por su cuerpo. De allí que en una de esas lo veamos sonriendo con una tremenda cara de psicópata, ya que ha logrado aceptar la condición que lo aqueja. Tras esto, el emperador más insano de la historia se levantó y comenzó a gritar del placer, ya que él se creyó la noticia de que la prota está muerta. La verdad, voy a estar esperando el momento en que la prota y él se vuelvan a ver para disfrutar la cara de pendejo que va a poner. Pero bueno, por ahora me conformo con ver cómo el cuadro donde estaba un retrato del padre de la prota se desprendió repentinamente al punto de amenazar con aplastar al emperador. El muy cobarde se tuvo que mover porque si no el cuadro le rajaba la cabeza. Que ante el ruido los trabajadores del emperador fueron en su auxilio, y a la par de estos podemos observar la cara de pendejo del emperador asustado porque no entiende cómo el cuadro hizo para caerse y atacarlo. Pero bueno, esto es solo un tráiler de lo que se te viene por mamahuevo. Que como era obvio, el emperador de inmediato dio la orden de botar el cuadro del padre de la prota. Sin embargo, el muy cobarde puso cara de trauma cuando al levantarse vio un cuadro de la prota, o sea, luego de la experiencia con el cuadro anterior, el emperador gallina desenvainó su espada y comenzó a desquitarse con la imagen de su ex esposa, lo que claramente causó sorpresa en sus trabajadores, o sea, la actitud de su jefe es la actitud de un psicópata, pero bueno. Luego de unos cuantos espadazos el emperador pendejo quedó agotado y el cuadro de la prota agujereado. Sin embargo, ahí cuando parecía que todo había vuelto a la normalidad, resulta que no, pues al emperador le dio por soltar su espada, tomarse la cabeza, agacharse y gritar como la propia loca. Pero bueno, yo considero que no estamos para burlarnos del emperador insano, o al menos esta no es la ocasión. Les aseguro que más adelante habrá una mejor oportunidad para burlarnos de él. Por lo pronto la trama tiene su continuación en el desierto, porque es que en ese lugar se encuentra ahora el moreno de ojos rojos conjuntamente con su gente, y bueno, entre su gente vemos que carga a la prota consigo. Y bueno, con el tremendo calor que hace en el desierto la prota está considerando que mejor se hubiese quedado en la montaña de hielo, porque es que encima el atuendo que carga no le ayuda a no tener calor, pero también es verdad que todo hay que decirlo, pues aunque los métodos curativos del moreno no sean los más normales del mundo, la prota reconoce que gracias a él es que ha sanado. Pues hasta el momento no ha tomado ninguna medicina convencional y su estado de salud ha mejorado. No hay otra explicación lógica al mejoramiento de su condición que el hecho de que haya sido el moreno con sus besos. Sin embargo, el hecho de aceptar esto también significaría aceptar que el moreno resultó ser el bendecido por el quinto fragmento de Dios, y bueno,
Esto es algo que la prota no quiere aceptar aunque la evidencia indique que es así. Ella en su egoísmo no quiere reconocer que tiene ante sí al bendecido de Dios. Quizás sea una cuestión racista. Quizás sea porque Tamón tiene nombre de fruta y es moreno. No lo sé, pero el caso es que la prota no quiere aceptar que él es el bendecido por Dios. Pero bueno, la verdad que al moreno le vale madres si la prota lo reconoce o no. Él tiene claro que su misión es evitar que la prota se muera, siendo que si la tiene que besar para siempre lo hará, no importa si están en la nieve o en el desierto, siempre que estén juntos el moreno estará disponible para besarla y curarla de cualquier enfermedad o dolencia. Que la verdad a mí me hubiese gustado que mi ex curara con los besos, esa lo único que hizo fue ponerme los cuernos, pero bueno, el caso es que luego de un tiempo andando, el moreno y su comitiva llegaron a su destino. Que ese destino se llama Amor, es la ciudad natal de Tamón, y también es algo parecida a la India pero con menos gente. En cualquier caso vemos que cuando Tamón y su gente ingresaron a la ciudad, fueron aclamados por algunos de los habitantes de la misma, pues Tamón es considerado un dios en su ciudad. Ya me imagino a cuántas personas ha curado mediante sus besos el condenado, pero bueno, lo importante aquí es que apenas llegaron, Tamón le dijo a su compañero el cabello de mandarina que se encargue de los trámites de llegada, ya que él tiene otra cosa más importante que hacer. Y aunque el pelo naranja no quería hacerse cargo, el Tamón igual se fue rápidamente en su caballo a hacer otras cositas con la prota. Así es como luego de un rato vemos a Tamón llegando a su mansión, donde fue recibido por un anciano que resulta que es uno de los mayordomos de la casa. Ahí Tamón le pregunta de inmediato si ha logrado conseguir el agua bendita que le pidió, y aunque el viejo puso cara de trauma, su respuesta fue que sí consiguió el agua. O sea, la cara del viejo no coincide con lo que dice, pero bueno, yo no soy nadie para juzgar las expresiones corporales de los demás. El caso es que en una de esas el viejo condujo a Tamón hacia la habitación donde se encuentra el agua, a lo cual, Tamón le dio la orden de que no permita que nadie más entre en la habitación, ya que él estará muy ocupado y no quiere ser interrumpido. Tras la advertencia el Tamón cerró fuertemente la puerta, y al interior de la habitación vemos que hay tremenda piscina repleta de agua hirviendo. Ante esto lo primero que hizo Tamón fue desvestirse, luego dejó a la prota en el suelo, la miró por un rato, la cargó, y se la llevó al agua para que se bañen juntitos. Que ahí en medio de eso la prota despertó, y obviamente le comenzó a pedir explicaciones al moreno sobre dónde están y qué hacen. A esto el moreno le dijo que están en su casa, más precisamente en su baño, y que bueno, como lo puede ver están por bañarse juntos. Y sí, la verdad que la explicación del moreno le resultó bastante razonable a la prota. Sin embargo, su mirada denotó asombro cuando al voltear se encontró con una daga de defensa personal colgando entre los utensilios del baño. O sea, una daga de defensa personal no es algo que suele haber en los baños. En los baños hay jabón, champú, agua, cepillos, pero no cuchillos. Pero bueno, luego de la sorpresa del chuzo, la prota se levantó y le dijo al moreno que tomó una decisión equivocada al salvarla, pero son mamadas. En lugar de preguntarle a la prota por qué dice eso, el moreno basado sonrió y de una manera bastante segura se acercó a ella para informarle que si la decisión de salvarla fue correcta o incorrecta. Eso es algo que lo decide él, no ella. Que claro, ante la actitud del moreno la prota prefirió retroceder un poco y preguntarle por su propósito al salvarla, pero el moreno en lugar de responderle lo que hizo fue mirarle el tren delantero, con lo cual, la prota fue entendiendo que lo que el moreno quiere es tenerla como su mujer, pero la verdad a la prota no le convence mucho este motivo, pues además de que ella es originaria de un pueblo enemigo. El moreno puede tener la mujer que quiera, con lo famoso que es podría cuadrarse con Madonna si quisiera, de allí que la prota le hace saber esto. Pero el moreno dice que el resto de las mujeres no son como ella, que él la quiere es a ella. Pues ella tiene experiencia, sabiduría, buen cuerpo y buen corazón, o sea todo lo que a él le gusta lo tiene la prota. El problema con esto es que la prota no quiere estar con el moreno, o al menos eso es lo que ella dice, de allí que en una de esas, la condenada agarró la daga del baño con la que amenazó rajarse el cuello. Que claro, cuando el moreno vio esto se recagó del susto, pero bueno, eso también se lo busca él por andar teniendo una daga en el baño. Ahora la prota se rajó el cuello y él va a tener que arreglárselas para evitar que se muera, lo cual luce bastante complicado si consideramos que la waifu se cortó en un área vital para el fluido de sangre, pero bueno, para eso tenemos al succionador de heridas 3000, para este moreno no hay imposibles, él sin importar de que se tratara de la arteria carótida. Igual comenzó a besar el cuello de la prota, al punto en que poco a poco fue cerrando la herida. Que ahí en medio de que el moreno se encontraba en sus respectivas labores de médico, le fue diciendo a la prota que tiene que aprender a ser más agradecida, porque es que esta ya es la segunda vez que le salva la vida.
A ese ritmo habrá otra ocasión en la que ya sea demasiado tarde, así que lo mejor es que deje de estarse muriendo para que así él no tenga la necesidad de estarla reviviendo. Porque es que sí, la prota no tiene permitido morirse ya que ahora su vida le pertenece al moreno, o bueno, eso es lo que éste dice mientras la abraza. Que por otro lado vemos a una mujer de cabello rojo, la cual resulta que es la reina del pueblo y además de eso, es la mujer de Tamón, de allí que el cabello anaranjado se quisiera hacer el boludo como que no la vio, ya que sabe que ésta lo primero que haría era preguntarle por Tamón. Pero bueno, el cabeza de calabaza no se pudo escabullir de la pelirroja, así que optó por saludarla solemnemente como corresponde. El detalle es que como era previsible, la pelirroja de inmediato preguntó dónde se encontraba Tamón. A esto, el cabello de mandarina se tuvo que inventar la excusa de que Tamón está enfermo, que cuando estuvo en el palacio del otro territorio tuvo una discusión con el emperador de ese lugar, lo cual lo hizo enfermarse, así que no aguantó las ganas para irse a descansar de inmediato a su mansión. Ante esto la pelirroja sonrió diciendo que tiene sentido que su hombre se enfermara, ya que el emperador del otro territorio es un completo inútil, pero bueno, en cualquier caso la waifu dijo que como Tamón está enfermo, lo mejor que ella podría hacer es irlo a visitar para atenderlo. Esto obviamente al cabeza de naranja no le parecía un buen plan, ya que el mejor que nadie sabe que si la pelirroja visita a Tamón, lo que se conseguirá probablemente sea su novio besándose con otra, de allí que para evitar ese desenlace, el cabeza de naranja le pidió a la reina que mejor les prepare un banquete de bienvenida ya que todos están muy cansados, y ahí además él aprovechará de contarle algunos chismes que trae del otro territorio. Que en principio la pelirroja se quedó pensando en la propuesta del cabeza anaranjada, pero con eso del chisme la terminó convenciendo, de allí que olvidándose de Tamón, alzó su mano expresando que organizaría el banquete de bienvenida ya que los chismes son lo que más le gusta. Y bueno, esto hizo que el cabello de mandarina se relajara, sin embargo, por estar relajado no vio cuando la pelirroja le dio ciertas órdenes a una de sus subordinadas, la cual a su vez se llevó a uno de los recién llegados a otro lugar diferente al cual se fueron los recién llegados de la expedición. Que mientras todo esto sucede, el basado de Tamón se encuentra besando a la prota tranquilito en su cuarto, incluso la prota se comenzó a cuestionar por qué Tamón la sigue besando aun cuando ya la curó. Se supone que los besos son para sanarla, pero si ya está sana no hay motivos para seguirla besando, por eso la prota separó sus labios de los del moreno, expresándole que ya no hay necesidad de seguirla besando debido a que ya se siente a la perfección. A esto, el moreno con una mirada bastante picarona expresó que le alegra escuchar que está bien, a pesar de que ella quería todo lo contrario. Pero bueno, ahí en medio de la mirada pícara del moreno, la prota comenzó a sentir que cositas que nunca antes había sentido, pues el baboso que tenía por esposo nunca le besaba de esa forma y tampoco se comportaba cariñosamente con él, o sea, en pocas palabras su anterior esposo era un inútil en todo el sentido de la palabra. El detalle es que como la prota no está acostumbrada a sentirse así de amada, le pidió a Tamón que la deje en paz, pero Tamón no tiene pinta de que la vaya a dejar en paz, de allí que la prota le preguntó si es que acaso él se cree su dueño o qué carajos, porque a pesar de que le haya salvado la vida 2 veces, la waifu expresa que ella es la única que manda en su vida, por eso si ella se quiere ir debería dejarla. Que bueno, ante este pequeño gesto libertario de la prota, Tamón se puso a pensar sobre que la waifu puede que tenga razón, pero independientemente de esto, a Tamón le agradó el hecho de que mostrara la actitud que ella solía tener cuando la conoció, por eso extendió su mano hacia su mejilla expresándole que ha vuelto y que la adora. Pero claro, como la prota de antes volvió, también volvió la mujer que no se deja de nadie, por eso se sacudió la mano de Tamón, y ahí mismo le expresó que mientras busca la forma de irse, lo único que le va a pedir es que la deje de besar violentamente, que bueno, a esto el moreno de ojos rojos se comprometió a no besar a la prota violentamente nunca más. A partir de ese momento los besos que le dará serán justificados y delicados. Tras esto, la prota al ver que el moreno se estaba comportando tan atento, le preguntó por qué la está complaciendo en sus peticiones y se supone que él la odia, pero el moreno dice que él no la odia, que el hecho de que hayan sido enemigos territoriales durante años no significa que la odie, todo lo contrario. El moreno dice que en los años anteriores él ni siquiera le daba importancia a la existencia de la prota. Pero bueno, desde que la conoció cambió de opinión, le comenzó a dar importancia, e incluso utilizó sus poderes para revivirla en par de ocasiones. Que ante esto, la prota le dijo a Tamón que ella en ningún momento le pidió que la reviviera, pero a ver, ya esto de que la prota le eche en cara al moreno eso de que ella no le pidió que la salvara está resultando cansón, de allí que Tamón le dijo a la prota que en lugar de estar con esa actitud suicida, lo mejor que pueden hacer es buscarle a la prota un propósito de vida para ver si así deja de estar pensando en morir. En este sentido,
El moreno de ojos rojos le comenzó a sugerir a la prota distintas motivaciones para vivir, entre ellas el odio que puede tenerle a su ex esposo, la venganza hacia él, la caída del imperio, pero nada de esto parecía despertar en la prota ningún tipo de motivación. De allí que recurriendo a sus habilidades seductoras, el moreno se acercó diciéndole a la prota que si no la motiva el odio, que entonces se deje motivar por el amor. Y bueno, frente a esto vemos a la prota sonrojada por primera vez, lo cual hizo que el moreno se burlara un poco expresando que finalmente ha demostrado tener sentimientos. Así es como luego de esto, vemos que la prota se fue a descansar, sin embargo la waifu no lograba conciliar el sueño, ella todavía tenía mucho que pensar, y entre esos pensamientos vino a su memoria la vez que una horda de bichos azotaron su reino. Cuando eso ella y el patán del emperador estaban juntos, además la prota estaba a cargo de unos primitos, sin embargo, la amenaza era muy alta, y si a eso le sumamos que el encargado de defender a las víctimas era el pendejo del emperador, se podría decir que la situación era la peor posible. En cualquier caso el pendejo del emperador se quiso hacer el valiente diciendo que se encargaría de la amenaza, y así es como expresando que conocía técnicas de punzadas extraordinarias, tuvo la brillante idea de atacar al bicho de 4 patas. El detalle es que por más que apuñaló a la bestia no logró vencerla, todo lo contrario, lo que hizo fue enfurecerla al punto en que se lanzó contra la prota. Que para evitar el impacto la prota tuvo que hacer un movimiento demasiado brusco, siendo que fue en ese momento que se dañó el tobillo y a partir de allí quedó coja. Sin embargo, ella sabía que a pesar de que estaba sintiendo un dolor del diablo no podía gritar, ello en vista de que si lo hacía, llamaría la atención de la bestia, la cual era ciega, pero bueno, de cualquier forma el emperador baboso se encargó de hacer el suficiente ruido como para que la bestia volteara en su dirección. Y claro, al hacerlo la bestia fue a desquitarse con el pendejo del emperador al punto en que le mandó senda patada para ver si así se le quita lo pendejo. Pero ahí en medio de la caída, lo que hizo el emperador fue demostrar que se había vuelto más pendejo, pues el muy pingüino gritó que le dolía la nariz, con lo cual, atrajo nuevamente la atención de la bestia, y aunque justo en eso se dio cuenta que lo mejor que podía hacer era guardar silencio, ya era demasiado tarde, ya él había hablado en voz alta, con lo cual, la única opción que tenía para salvarse de una segunda embestida era salir corriendo, que fue lo que en efecto hizo. Lo negativo con esto es que el muy cobarde en lugar de irse afuera de la choza, lo que hizo fue esconderse en un lugar dentro de la casa, utilizando de esa forma a los refugiados como escudo. O sea, este emperador siempre ha sido un pendejo. Yo pensé que era porque la amante le había lavado el cerebro, pero ya me queda claro que siempre fue un pasguato. Obviamente en ese momento la prota no pensaba dejar que su esposo sacrificara a los refugiados inocentes con tal de salvarse el pellejo, por eso le pidió a uno de los niños que se acercara, dándole la orden de que gritara para llamar la atención de la bestia, y bueno, ella aprovecharía esto para intentarla rajar con la espada de la habitación. La prota sabe que no puede fallar, ya que si lo hace, moriría el niño al cual le pidió que gritara. Así es como aguantando el dolor de su tobillo encontró fuerzas suficientes para ponerse de pie y apuñalar a la bestia las veces necesarias para matarla. A todo esto, el emperador se quedó viendo la escena con cara de pendejo, mientras la prota volteó a mirarlo con su cara ensangrentada y ojos de decepción, porque es que la actitud del emperador fue demasiado nefasta. De allí que hasta los niños presentes procedieron a mirarlo de forma despectiva, a lo cual, el emperador, como todo el llorón que es, comenzó a decir que él es el emperador y que deben respetarlo. Pero no hay nada que pueda decir el pendejo de cabello rubio para defenderse, de allí que no aguantando la presión, procedió a gritar como niñita asustada, que la verdad creo que esto es lo que mejor le sale al emperador pendejo. Cuestión que días después de este acontecimiento, el emperador pendejo se las dio de héroe frente al resto del reino. Incluso el cínico modelaba a su amante en las narices de su esposa, que a mí me parece que la prota era demasiado permisiva con el emperador pendejo. Yo en su lugar lo fuese mandado a la verga luego de haber visto la forma en que se comportó cuando le tocó defenderla, pero bueno, a la prota aparentemente no le importaba mucho lo que hiciera su exmarido. Ella en su lugar tenía la mirada y sus pensamientos puestos en otros asuntos más importantes. Sin embargo, la amante del emperador sí que tenía su mirada puesta en la prota, siendo que cuando la vio que estaba coja, no perdió la oportunidad para burlarse de ella al pasar por un costado suyo. Y bueno, el patán del emperador en lugar de defender a su esposa, lo que hizo fue contribuir en la causa de hacerle bullying, pero también es cierto que no podemos esperar nada de esa piltrafa. Lo único bueno en todo esto es que todo se trata de un recuerdo. Una vez que la prota dejó de pensar en aquel acontecimiento, nosotros podemos dejar de seguir viendo al baboso del emperador dándosela de muy hombrecito cuando en realidad es una basura.
En su lugar la prota se alivió de que todo se tratara de un simple sueño. Sin embargo, ahora que recordó aquel episodio, no pudo evitar pensar si aquel niño al que le pidió que gritara sigue vivo, si se lo llevaron los militares o si renunció al mangua. La existencia del pibito es incierta, pero lo que sí es cierto es que la prota le confió en ese momento la reliquia sagrada al pibito, con lo cual, ella tiene fe de que dicha reliquia servirá para protegerlo. Y bueno, con esto también nos enteramos que la razón por la que los subordinados del emperador no encuentran la reliquia, es porque la prota se la dio al pibito del recuerdo. La verdad que fue una buena jugada de la waifu, sobre todo porque ella ya sospechaba que su esposo era un traidor. En cualquier caso, como la waifu presiente que ya no podrá dormir, prefirió levantarse un rato con el objetivo de asomarse por el balcón y tomar un poco de aire. Que en eso logró ver el mar y entendiendo que es un buen momento para morir, comenzó a iniciar las diligencias para tirarse desde el balcón. Sin embargo, nuestro buen Tamón no permitió que la prota se lanzara, él apareció justo a tiempo para evitar su caída, abrazándola de una manera más apasionada que urgente. Ahí además, el moreno de ojos rojos le dijo a la prota que ya ni de madrugada podrá dejarla sola, eso es medio descuidarse y ya está queriéndose matar, pero bueno, para tomar las cosas con humor, el moreno expresó que eso de que la prota esté queriéndose matar a cada rato, puede ser indicio de que quiere ser curada por él, a sabiendas de que él utiliza un método poco ortodoxo para hacerlo. Básicamente lo que el moreno quiso decir es que la prota se está hiriendo a propósito buscando que él la bese para curarla, y claro, ante esta afirmación picarona por parte de Tamón la prota lo que hizo fue sonrojarse, pero queda claro que el morenazo lo dijo en tono de juego, y aunque puede que tenga en parte razón, él no se va a poner a discutir seriamente un tema como ese, en su lugar optó por llevarse a la prota a otro lugar. Ya que si la deja afuera la condenada intentará lanzarse de nuevo. Así es como vemos que el moreno se llevó a la prota cargada hasta su caballo, donde le dice que se agarre fuerte, ya que la llevará a visitar un nuevo lugar. Pero bueno, mientras el moreno y la prota cabalgan, el mangua decidió mostrarnos un recuerdo de hace 5 años. Allí vemos a Tamón sudando debido a que comenzó a presentar una fiebre tremenda. Dicha fiebre tenía que ver con el hecho de que el moreno comenzó a presentar cambios en su cuerpo, los cuales estaban asociados a que estaba adquiriendo los dones de Dios, que ya sabemos que son los que le permiten curar a las personas besando. En ese sentido el moreno comenzó a calmar sus síntomas al buscarse diferentes mujeres con las cuales besarse. Sin embargo, llegó un momento en que el olor de las mujeres le resultaba repugnante. Fue allí, mientras el moreno salía para respirar un poco, cuando el moreno cayó en cuenta que la única mujer cuyo olor no le resultaba repugnante era la prota. Y bueno, regresando al presente el moreno va entendiendo la razón por la que la prota es la única mujer a la que no aborrece, que ahí en medio del camino, la prota le preguntó al moreno dónde se encuentran, a lo cual, Tamón le informó que ese de ahí es su bosque personal, porque sí, para quienes no lo sabían los morenos tenemos bosques personales, es una de las ventajas de ser morenos, nos adueñamos de algunos bosques. Que en una de esas llegó un momento en que el moreno detuvo el caballo, y le dijo a la prota que le diera la mano para que la condujera a partir de ese momento. A esto la prota expresó que ella es lo suficientemente capaz como para caminar por sus propios medios, pero el moreno de ojos rojos le dijo que caminar por ese bosque no es tan sencillo. Llega un momento en que tus piernas pierden el control, así que lo mejor es que él se asegure de sostenerla mientras sea posible. Bueno, y continuando con la historia de nuestra emperatriz, que ahora se encuentra en el bosque misterioso junto a Tamón, justo le estaba mostrando el lugar favorito que él usaba para distraerse de tantos problemas. Aparte de eso la luna era hermosa, cualquiera quedaría encantado con un lugar tan mágico como ese. La emperatriz estaba sorprendida al ver que las mariposas luminosas aparecían cuando salía la luna, y lo más extraño es que generalmente decían que las mariposas no podían vivir en lugares fríos, o sea era una especie de milagro que salieran allí. Tamón le contaba la maravillosa historia de las mariposas, pues su naturaleza es algo increíble. Lo malo es que ese morenazo le explicaba que el ciclo de vida de una mariposa es demasiado corto. Para la prota es brillante ver esta clase de escenarios, presente que es como si las estrellas estuvieran bailando. El morenazo ojos rojos le comentaba que lo que hacía brillar a las mariposas era una razón simple pero importante, y eso era vivir, debido a que el motivo para que batan sus alas tan desesperadamente y emitan la luz, es porque están desesperadas por su existencia. A la prota le parecía impresionante saber cómo se reproducían las mariposas, porque ellas generalmente ponen un huevo y allí termina su ciclo de vida, o mejor dicho tienen dos opciones, o se mueren dejando un huevo atrás, o se convierte nada más que en polvo. La waifu interpretó esto a su manera, diciendo que las personas también tienen ese propósito de vida,
o mueren sin hacer nada, o mueren dejando algo atrás. Es como una especie de parábola, debido a que a veces cuando hacemos grandes cambios en nuestra vida, estamos enterrando parte de nuestro pasado, y ese sería dejar todo atrás. Pero si seguimos el patrón y no rompemos ese círculo que nos hace daño, terminaremos convertidos en polvo sin alcanzar nuestros propósitos. Por otro lado, el cabeza de mandarina va en su caballo a toda máquina. Lo que pasa es que él se ve que estaba en problemas, pues nos cuenta que en la noche anterior todos estaban en una cena súper tranquilos, brindando por la vida, y entre ellas estaba la novia de Tamón, pues ella aprovechó los tragos con sus demás compañeros, para sacarle información al cabeza de calabaza. Debido a que los chismes corren muy rápido, y ella sabía que su novio había traído a alguien con él, sin embargo todavía no sabía quién era, pero la piba tenía demasiada curiosidad, el boludo no sabía qué decirle, por ende inventó una excusa ridícula para salir de ese sitio. Resulta que esa chica es la reina de allí de su pueblo, siendo así muchas personas le guardan lealtad, es por ello que los chismes le llegan a sus oídos muy rápido. De esa manera él debía encontrar a Tamón para contarle que ya la piba estaba sospechando de lo que estaba sucediendo, aunque él en realidad no sabía quién era la mujer que había rescatado en la montaña fría. De esa manera se fue rápido a buscarlo, sin embargo él estaba descansando, no podía atender a nadie, tal cual se le informaba al mayordomo de ese sitio, pues el general le había dado la orden que no se le molestara. La cuestión es que el cabeza de mandarina era demasiado intenso, no se iba a dar por vencido hasta hablar con el morenazo. Por ese motivo entró por encima del mayordomo, y se da cuenta de que el jefe está empiernado con una piba, y por supuesto la piba es la emperatriz, claro allí ella solo está arropada durmiendo, pero el morenazo tiene unas fachas que generan desconfianza. También estaba demasiado molesto, porque no querían que interrumpieran en su cuarto de esa manera, de ese modo se puso agresivo y sacó uno de sus cuchillos para amenazar al que había entrado a su habitación sin avisar. Además hay que ser conscientes que eso es una falta de respeto, si el tema era muy importante debieron tocar la puerta, pero nada, hay gente que no respeta la privacidad ajena. Cabeza de mandarina terminó herido, pero claro algo mínimo, fue así como el mayordomo le dijo que le había advertido que no entrara allí, pero el por necio se lleva las cosas, ahora le toca curarse esa herida en su mejilla, sabe que el jefe es despiadado, cuando violan la privacidad es capaz de atentar contra quien sea. Además se siente un poco triste, todo se debe a que Tamón, Teo y él, han sido amigos desde la infancia, aparte cuando estaban en la escuela del Palacio Real, Cabeza de mandarina bromeaba mucho con Tamón, era como una especie de chalequeo entre todos. Aunado a ello cuenta que Tamón fue un gran amigo, porque cuando Cabeza de mandarina quedó desamparado, porque a su tribu se le acusó de traición, él recibió mucha ayuda de él, gracias a que eran amigos de la infancia. Tamón se encargó de limpiar el enigma del traidor, si no fuera así este pibe naranja estuviese en el ataúd junto a su familia. Después de un montón de pensamientos, Tamón salió a atender a su amigo, además estaba bastante molesto porque habían entrado sin tocar, quería que les diera una explicación de por qué había sucedido eso. Ambos estaban sentados frente a frente, y el pibe naranja quería que le diera una explicación su amigo, o sea en vez de hacer lo contrario, él estaba diciendo que debía darle una explicación sobre la situación con la emperatriz. Ya que él no sabía quién carajos era ella en realidad, sin embargo Tamón seguía negando que ella fuera la emperatriz, su amigo lo reprochaba bastante molesto, y comenzaron a discutir, en vista de que su amigo sabía todo, el pibe amenazó con sacarle los ojos para que no fuese a decir nada. Obviamente ahí sí se cagó el naranja, Cabeza de mandarina le aseguró que no había visto nada, claro era una excusa pendeja para no terminar con los ojos afuera, la cosa es que él tenía miedo de que la novia de Tamón viera todo eso, o se enterara de la situación. La cuestión es que Tamón no quería que le mencionaran a esa chica, pues la última vez le dio mucho asco su olor. Cabeza de calabaza le dijo que él estaba allí para advertirle que la reina había preguntado lo que Tamón había traído de su viaje, fue por eso que él se vino en carrera con su caballo para informarle. Obviamente esto da a entender que entre ellos hay un infiltrado que va y le cuenta chismes a la piba, generalmente esto suele pasar en todos lados, siempre hay una persona escuchando de más o viendo de más, para irle a llevar chismes a otra persona. Fácil como Cabeza de calabaza se encontraba bastante preocupado por la situación, ese pibe no sabía que iba a ser su amigo para que no se formara un verguero allí, la cosa es que ese men, dijo que debían guardar ese secreto, que por los momentos la reina no se podía enterar de nada. Por otro lado la prota estaba teniendo un par de alucinaciones, o sea era una pesadilla extraña, o al menos eso es lo que parece, ella estaba viendo a su hermana, y quería servirse un té junto a ella, la cosa es que esto le parecía demasiado extraño a la prota, pues no sabía si era que se había vuelto loca. De repente vio como muchas personas estaban sufriendo, entre esos su única empleada de confianza,
veía cómo la torturaban, luego comenzó a ver la cabeza de su padre y su madre caer. Esto fue una situación bastante horrorosa, no entiende cómo sucedió todo eso. Por lo tanto se encontraba en el suelo con su corazón latiendo, casi le da un infarto de tanto sufrimiento. De pronto su abuelo llegó a consolarla, él lloraba porque no la protegió como él quería, él decía que estaba decepcionado de sí mismo, por no haber protegido lo suficiente a su nieta. Le decía que nunca quiso enviarla al Palacio Imperial porque temía que se pusiera muy triste, o que alguien más le hiciera daño. Aunado a ellos le pedía perdón por haberse ido al cielo primero. La cuestión es que la prota no quería que él se sintiera culpable, para que así su alma pudiera descansar en paz. Aunado a ello le dijo que ella estaba tranquila con que él estuviera muerto, porque no quería que su abuelo la viera sufriendo siendo torturada, y en esa despedida sus recuerdos se fueron desvaneciendo. La prota lloraba un mar de lágrimas, y caminaba al abismo de una montaña, llena de sangre por doquier. Estaba dispuesta a acabar con su vida, para encontrarse con toda su familia. Fue así como se lanzó y poco a poco fue cayendo, pero de nuevo los brazos de Tamón estaban esperándola para salvarla. Él era un héroe sin cesar, le decía que no importaba cuántas veces ella intentara suicidarse, pues él iba a estar allí para rescatarla una y otra vez. La prota se encontraba muy triste y no quería ser salvada, porque estaba cansada de tanto sufrimiento, no encontraba motivos para vivir. La cosa es que él le dijo que no debía existir una razón para que ella viviera, porque en vez de querer dejar de existir, ella debía crear esa razón para vivir. Fue así como le preguntó que qué quería ella, susurrándole al oído que él le concedería cualquier opción, si acaso quería venganza, o la destrucción del imperio donde estaba su marido. La prota se apartó porque ella en realidad no quería nada de eso. El pibe era un romántico empedernido, además que tiene los fragmentos de Dios. Como todos sabemos, se dice que todos tenemos dentro un ikigai, o sea un propósito o una razón para vivir, y que todo se basa en ser feliz y encontrar el verdadero amor, o incluso amarnos a nosotros mismos. Fue así como él le preguntó si acaso quería saber algo sobre el amor, o experimentarlo puramente. Lo que pasa es que ella hasta los momentos no ha conocido esa palabra, o su significado como tal, porque desde que se casó con aquel pibe, lo único que ha hecho es sufrir, hasta ser abandonada en una montaña helada para dejarla morir. Siendo así, ella despertó de sus alucinaciones. Estaba demasiado agitada debido a que todas las alucinaciones fueron en realidad una etapa de sueño profundo, donde su subconsciente estaba haciendo de las suyas. Al levantarse vio que varias personas estaban a su alrededor. La prota se veía bastante decaída, y las pibas que estaban a su alrededor se presentaron como las sirvientas de la señorita, todo por órdenes de Tamón. Mientras tanto la prota seguía en shock, porque no entendía nada de su vida, no sabe por qué carajos tuvo ese sueño tan raro, y lo único viable que sintió fue seguir llorando. Se apretaba el pecho y estaba muy cabreada. Las sirvientas veían como la prota lloraba sin parar, mientras que las gemelas se fueron a avisarle a Tamón. Ellas les informaron a ese Che, que había un asunto de urgencia, pues una dama tan hermosa como ella, estaba llorando sin cesar. Al prota le pareció sorprendente enterarse que ella seguía llorando, en el fondo estaba un poco asustado. De inmediato Tamón sintió una conmoción, lo que lo hizo salir corriendo a ver qué era lo que pasaba. Mientras tanto las gemelas especulaban si ella sería la próxima mujer de ese pibe. Obviamente los chismes no paraban, debido a que la gente generalmente es muy curiosa. Ellas estaban dispuestas a permanecer al lado de la prota y de su jefe, todo en aras de descubrir si ella sería la próxima para estar al lado de ese boludo. La vaina es que en el cuarto la prota estaba siendo consolada por la empleada mayor. La señora la consolaba como una madre haría con su hija. Y eso es muchas veces lo que cualquier persona necesita, que le den un abrazo para inyectarle un poco de oxitocina, para hacerla liberar serotonina y dopamina, lo que genera una agradable sensación de armonía y plenitud. Eso es una dosis cargada de bienestar para el cuerpo y el alma, justo lo que necesitaba la prota. Además de eso, ella le rezaba una hermosa oración sobre Dios, para consolar el alma desolada de esa piba. La morena estaba allí dándole todos los alientos a la prota, le ofreció darle agua para calmar sus ansias. En ese momento llegó como loco Tamón, todo gracias a que él estaba demasiado preocupado por ella. La cuestión es que ya la prota estaba mucho más calmada y se limpiaba las lágrimas. En ese momento ese pibe no sabía cómo enfrentar la situación con ella, por ende lo que hizo fue arrodillarse para sostenerla. Él también le dio un gran abrazo. Tal como les dije, todos necesitamos abrazos, y más cuando están llenos de pureza y armonía. La cosa es que la prota se hacía la dura, se mostraba reacia a recibir los abrazos de él. Le pidió que lo único que quería era que él la dejara ir. Este hombre no entendía por qué ella lloraba desconsoladamente. Después de haber soportado torturas severas, ya que él interpretaba que después de haber pasado tantos momentos difíciles, ya su alma se había vuelto fuerte, cosa que no es así.
de esa manera él le pidió que abriera su corazón y le contara qué carajos le dolía, si acaso era el alma o el cuerpo. La prota sentía un poco de desconfianza con ese men, de tal forma le dijo que le dolía el tobillo, por lo tanto quería acostarse un rato, ya que no podía abrirse a contarle las cosas a él, de esa manera le dijo lo primero que se le ocurrió. Él agarró su tobillo derecho para sanarlo, de nuevo comenzó a besar con bastante sutileza el tobillo, mientras ella observaba bastante sorprendida, y a la vez comenzó a recordar cuando vivía en el Palacio Imperial, donde estaba su malvado marido, y las empleadas trataban de sanar su tobillo. Y a él le gustaba verla sufrir, le decía que ella iba a quedar discapacitada de por vida, porque si gente, ese tipo es un desgraciado, con todo el mal sentido de la palabra, así que la menospreciaba diciéndole que iba a quedar coja de por vida, que no importaba si se hacía los mejores tratamientos. De igual forma no iba a poder ocultar esos pies horrorosos, eso quiere decir que ella pasó una humillación grande en manos del emperador, quien la ofendía diciéndole que le iba a quedar inútil de por vida. Y ahora regresando al presente la prota ve cómo ese hombre la besa con tanto cariño para curarla, cosa que le cuesta creer, por eso le pregunta que por qué besa sus pies si son horribles, y es que a ella le arrancaron parte de sus uñas con la tortura, es por ello que estaba sorprendida como Tamón besaba casualmente sus horribles pies. Lo que pasa es que él le aseguraba que no eran horribles como ella decía, porque ajá, a él no le conviene decir eso, ya sabemos que él adora el olor de la piba, cuestión que crea una sensación de satisfacción cuando está al lado de ella, por ende le aseguró que le chuparía los pies y lo que ella quiera que le chupe cuando sea y cuando quiera, pero ajá, todo en base a la excusa de curarla. A la prota le preocupaba la situación, aunado a ello no quería hablar mucho con él, porque se sentía bastante agotada, y quizás todo sea porque ella no ha comido lo suficiente como para recuperar sus energías, pero ahora que estaba despierta, ese pibe quiere que tengan una comida juntos, por ende la carga románticamente entre sus brazos. Y en un cambio de escena, vemos que hace unos días se estaba presentando una situación alejada a la prota, un carruaje llevaba a unos tipos, y ellos iban hablando que el emperador había torturado cruelmente a la emperatriz, que finalmente el emperador se había vuelto loco. La cosa es que el viejo decrépito que estaba allí no quería que escucharan que dijera eso, y atrás del carruaje iba el niño al que la prota le entregó el bien más preciado que tenía, aunado a ello ese pibe empezó a gritar y decir que iba a meter al niño en el ataúd. Mientras tanto el niño estaba sumamente desolado, estaba demasiado triste en enterarse, que el emperador había traicionado a su esposa, pero no comprendía por qué tenía que torturarla de esa manera, era demasiado triste y cruel, además le parecía una pena que un hombre así fuera el emperador de su país. Recuerda perfectamente cuando él estuvo frente a la emperatriz, y él se hincó junto a ella para decirle que haría cualquier cosa por ella, fue ese en el momento en que ella confía en él, sabiendo que era un niño con alma pura, le entregó una cadena preciosa, para que la llevara a la ciudad portuaria del noroeste del país. Le indicó que allí había un comerciante llamado Serpiente Roja, entonces él tenía la tarea de entregárselo antes de que cruce el mar, aunque la waifu sabe que ir hasta allá es algo demasiado peligroso, no quería arriesgar la vida de ese niño, así que si él se negaba la piba iba a entenderlo. El joven explicó que por la emperatriz él haría lo que sea, le prometió que tendría éxito en su misión, la pelota posó su mano en su cabeza para darle las gracias por ser un excelente ser humano, pues en ese lugar no podía confiar en nadie, así que debía hacerlo en ese pibito. Y es que eso no era un simple collar, porque cuando lo recibió, después de ponerlo en su muñeca se convirtió en un brazalete, eso es algo que era muy fuera de lo común, de igual forma sabe que él debe entregarle eso a un comerciante, hará hasta lo imposible por cumplir su misión. La cuestión es que en ese lugar, siendo la zona marítima entre dos zonas fronterizas, es también un sitio donde aparecen bestias terroríficas y varios países se turnan para dominarlo. Después de una ronda de dominio, el comercio se lleva a cabo activamente durante unos 2 meses, ya ese periodo se le llama el mes de comercio, pero el niño sabe que pronto será hora de que termine el mes de operaciones. Está triste porque aún no ha logrado llegar, aún le faltan 10 días, no quiere que sea demasiado tarde para poder cumplir su promesa, pero está dispuesto a dar todo con tal de tener éxito. Sin embargo escuchaba que fuera de donde él estaba, habían varias personas hablando de una forma muy fuerte, en vista de eso se le presentaron enfrente de él 3 personajes, vestidos como la Santa Muerte. Todos llevaban cubiertos sus rostros, al verlo dijeron que habían encontrado a ese niño, que les iba a ser útil, lo sacaron del carruaje y comenzaron a arrastrarlo, cuando el pibito comenzó a gritar, le taparon la boca con un pañuelo que tenía algo. Por otro lado la prota estaba comiendo como le dijo Tamón, la cosa es que ella estaba demasiado distraída mirando hacia el horizonte, veía como el sol se ocultaba por el mar, no podía parar de verlo,
y era obvio que ese pibe se iba a dar cuenta que a ella le gustaba el mar. Pero en realidad lo que estaba pasando allí es que esta era la primera vez que ella veía el mar, por eso se sentía tan encantada con ese hermoso atardecer, y cualquiera diría que esto es mentira, pues ella como emperatriz hubiese podido viajar por cualquier parte del mundo, y conocer lugares increíbles. Pero en realidad eso no fue así, pues ella no podía dejar el palacio desatendido, se encargó como una esclava de hacer su trabajo, mientras que su marido solo se derrochaba el dinero con su amante. Pero era hora de degustarse una deliciosa comida, ya no estaban para conversar sino para apreciar la comida. Tamón la invitó a comer todo lo que ella quisiera, porque había mandado a preparar una comida bastante deliciosa, que la prota no dudó en probar y saborear. Sin embargo, al ver el mar se le vinieron muchos recuerdos a su mente. No sabe si el pibito logró llegar con vida a la misión que ella le encargó, solo quiere que el niño esté a salvo. Por eso se encuentra bastante preocupada. La cuestión es que la cabeza de la prota era un mundo de emociones. De inmediato recordó cuando intentó lanzarse hacia el mar, y cuando estaba a punto de saltar para ahogarse, Tamón la rescató. Poco a poco iba sintiendo una conexión hacia ese hombre, y de tanto cruzar miradas, el morenazo rojo le preguntó que por qué diablos quería morir tanto. No entendía la razón por la que quería quitarse su vida de múltiples maneras, sin dejar de intentarlo una y otra vez. La emperatriz le informa que todo se debe a que ahora no puede proteger nada, se siente con un vacío existencial, porque forzosamente le hicieron abandonar su imperio, un imperio que le costó mucho construir, y que ahora está en manos de un despiadado hombre. Tamo le indicó que eso no era una excusa para morir, porque él sabía que muchas personas habían muerto en manos de su marido, sin embargo no veía eso como una razón suficiente para ella quitarse la vida. La prota se alteró demasiado al escuchar esas palabras de él, y le explicó que ella sentía un pecado por fallar en proteger a su imperio. El boludo le dijo que quién carajos le había dicho que el precio pagado por la muerte de tantos se solucionaría con su muerte, o sea, no era lógico que se quitara la vida, porque esa no era la voluntad de esos muertos. Él cada vez la agobiaba más diciéndole una y otra cosa a ver si ella lograba reflexionar. Sin embargo, la prota estaba entrando en una crisis, se sentía muy mal por enfrentar sus problemas. Y hasta se puso a interpretar como si él fuera un personaje de los que habían muerto, diciéndole que si él regresara del infierno le diría que no debe morir a causa de la muerte de otros, que solo quiere que cambie su destino y que viva más brillante que nadie, que sea feliz como nadie lo ha sido a su alrededor y que consiga su ikigai. La waifu agachó la cabeza, porque sabía que en parte lo que él decía era real, en el fondo ella quería vivir, pero no sabía cómo lidiar con todos esos pensamientos. Fue así como el emperador por su lado estaba sintiendo un poco de la dosis de su propia medicina, estaba sumergido en un sueño, atrapado en un lugar oscuro, donde no veía a nadie a su alrededor, hasta que de pronto el antiguo emperador se aparece enfrente de él, diciéndole lo patético que era, y que si hubiese tenido un hijo más, no hubiese considerado pasarle el trono a alguien como él. Prácticamente le está diciendo que no era digno de poseer ese cargo, y que solo lo ostenta por ser el único hijo que tenía. Al ver esto el emperador temblaba de miedo, mientras que el difunto señor le decía que en vista de lo inútil que era él, le tocó rogarle a la prota para que fuera la princesa heredera, porque ella era una mujer capaz de llevar las riendas del imperio. Sin embargo, no cree que el emperador haya tomado sus consejos, y aunque ese señor le gritaba que debía seguir los asesoramientos de la emperatriz, parece que esto fue algo que pasó por alto. El difunto se veía tan gigante, que hacía ver al actual emperador como una miniatura, lo humillaba diciéndole que él tenía suerte de haberse convertido en un emperador siendo una mariquita. La cuestión es que esta clase de cosas lo perseguía el de por vida, no liberaba la culpa de hacer las cosas mal, no tenía los suficientes pantalones para aceptar que era un idiota. Y solo veía a la emperatriz al costado de él, era algo que lo traumatizaba por completo, debido a que él pensaba que ella estaba muerta, gracias a que él dio la orden de mandarla a las montañas heladas, todo en aras de acabar con su existencia, pero él no ha podido liberarla de su mente, porque en cada sueño ella aparece. Aunado a ello, la emperatriz le anuncia que todos los crímenes que ha cometido, vendrán a cobrarle directamente hacia él, así que le manda millones de mariposas para que lo ataquen, y estas son las clases de pesadillas que no lo dejan descansar por completo. Cada noche siente un sobresalto en su cuerpo al despertar con esos horribles sueños. A su lado por supuesto que está su amante Fabiola, tratando de ayudarlo para que no muera de un infarto, pero él comienza a gritarle como un loco despiadado, está demasiado cabreado porque la emperatriz sigue viva, eso es lo que grita una y otra vez. Le anuncia a su amante que esa mujer venenosa sigue viva, pero ajá, con qué moral él le dice la prota venenosa,
Si los malos de la historia son estos dos personajes, la cuestión es que nadie acepta que tiene malas acciones, siempre se la tiran de monjitas, para no reconocer que son una mierda. Fabiola intenta darle consuelo a su amado emperador, diciéndole que debe relajarse un poco, que todo fue una horrible pesadilla, pero que ella está segura que la emperatriz está muerta, aunque ella en su mente está planeando averiguar todo a fondo, quiere saber si realmente la emperatriz murió. La cosa es que él actuaba como un loco desquiciado, empujó a Fabiola, y le dijo que la emperatriz aún debía estar viva, y que no descansaría hasta conseguirla, que debía ir a verla con sus propios ojos, de lo contrario lo iba a seguir atormentando en sus sueños. No le importó dejar tirada a su amante, todo en aras de salir como loco en busca de la emperatriz. Fabiola estaba ya harta de esta situación, todos los días eran estos sueños que no la dejaban descansar junto a él, cada día se estaba volviendo más molesto, ella se imaginó que todo estaría bien si la reina desaparecía, la cosa es que eso no fue así, ya que desde que mandaron a la prota a las montañas, ese hombre ha soñado miles de cosas que lo sobresaltan en la madrugada. Y para sorpresa de todos, Fabiola ahora se encuentra embarazada, por eso acaricia su barriga diciéndole a su futuro hijo, que no le importaba nada, o sea le valía madre que su pareja estuviese loco, porque ella le prometía a ese bebé, que todo el reino iba a ser de él, que solo debían nacer y sacar a su estúpido padre de allí. Mientras tanto ella solo quiere mantener a su bebé a salvo, no quiere que el día de mañana al emperador le dé la locura, la golpee y mate al bebé, ya que todo es posible con los síntomas de psicosis que está presentando ese boludo. Volviendo al sitio donde está la prota, ella sigue mirando el sol en el mar, después de varios minutos en silencio, le dice a Tamón que ha tomado la decisión de vivir, de esa manera él tiene un regalo para ella, tal regalo es darle una nueva identidad, le dijo que desde ese momento se llamaría Aran Rosia, gracias a que ese nombre tenía un significado especial, cosa que él no le iba a explicar. Pero ya él estaba bastante cansado, estiró sus brazos porque tenía sueño, y le dijo a la prota que quería que ellos durmieran juntos, bastante atrevido, pero como dice el dicho el hombre propone y la mujer dispone, en eso Aran Rosia se puso a pensar que quería seguir viendo el mar, así decía que no necesitaba irse a dormir todavía. De tal manera en vista de su negativa, Tamón la volvió a cargar románticamente, porque él no iba a aceptar un no como respuesta, le encantaba como ella se ponía molesta y nerviosa a la vez, el morenazo ojos rojos, estaba encantado en llevarla entre sus brazos, y le dijo que algún día ella gritará que él le gusta mucho, solo pensar en eso lo pone muy feliz. Pero en realidad él no la llevaba a su habitación usual, sino que la llevaba para un cuarto especial, donde había una cama con vista al mar, eso era algo impresionante, el paisaje se apreciaba de manera increíble, se veían las focas y las olas, yo también quisiera que me llevaran a un lugar así, pero donde yo vivo solo hay monte y culebras. Tamón le informó que ahora Aran Rosia podía estar acostada y a la vez mirar el mar, era demasiado romántico con ella, le pedía que solo debía estar allí tranquila, ambos haciéndose compañía, se abrazaban de una manera demasiado romántica, y ella sentía como él solamente dormía en paz. Mientras tanto la emperatriz analizaba todas las palabras que él le dijo cuando estaban comiendo, lo que pasa es que Aran Rosia se encuentra demasiado confundida, aún no sabe qué debe hacer, pero recordaba que su salvador le decía que nada era su culpa, y que ella era una persona más brillante que nadie, que lo único que se merecía era ser feliz. Ahora gracias a este hombre, la waifu ha reconsiderado su existencia, desde que habló con él ha perdido las ganas de morir, esto es casi que un milagro, porque Aran Rosia tenía la convicción de que debía pagar sus pecados muriendo, pues se sentía culpable de no haber protegido a su imperio. La cosa es que de pronto sintió como su compañero, estaba dando vueltas en la cama de una manera bastante extraña, estaba sintiendo muchos escalofríos y sentía que se asfixiaba, la prota intentaba ayudarlo, no entendía por qué él actuaba así, lo único que pudo notar es que el cuerpo de Tamón estaba demasiado caliente, sudaba sin parar, y su cuerpo no lo podía controlar. Fue tanta la locura, que Tamón tuvo que pararse de la cama y comenzar a darse golpes con la pared, Aran Rosia no sabía qué hacer, cojeaba mientras caminaba, intentaba ayudarlo pero su discapacidad le limitaba su actuar, solo le pedía a él que se calmara. La cuestión es que él la echaba a un lado, le decía que no debía acercarse a él, que debía mantenerse lejos mientras a él le pasaba todo eso, pero era bastante preocupante la situación, porque no paraba de gritar, la waifu tenía miedo de lo que pudiera pasar. Tamón comenzó a decir que sigue sosteniendo su pecho, gracias a que tiene una enfermedad hereditaria, la waifu lo miraba con miedo, porque Aran Rosia había oído hablar de esas enfermedades hereditarias, la cosa es que ella no se imaginó que eso era tan grave. Lo único que le puede decir es que debe controlarse para no perder la cabeza, de lo contrario puede acabar con todo a su alrededor, pero es que yo les voy a explicar todo el trasfondo de esta situación.
La calentura que el pibe tiene, es porque tiene ganas de hacer el delicioso de una manera desesperante, su cuerpo está muy excitado, pero debe controlarse porque de lo contrario romperá la promesa que hizo con Dios. Y parte de lo que sucede está escrito en un libro sagrado, debido a que puede ser peligroso dar vitalidad a los oponentes que no están a su altura, y él piensa que de seguro está sintiendo más impacto porque abusó de su fuerza vital, y últimamente no se ha liberado de su poder por lo que ese calor está atrapando todo su cuerpo. La piba de verdad quería ayudarlo, por ende le dijo que si acaso debía buscar alguna sirvienta para que estuviese allí. Tamón le dice que quizás el olor de ella le está exasiando el cuerpo, o la habilidad de la prota lo está descontrolando. Siendo así, la waifu se ofreció en ayudarlo. Él no creía que eso fuera cierto, que ella estuviese dispuesta a calmar sus ansias. El pibe se relajó un poco al escuchar esas palabras, y la emperatriz le aseguró que ella hablaba en serio, que estaba dispuesta a hacer lo que sea con tal de bajarle la temperatura en su cuerpo. En ese sentido él se acercó a la boca de Aran Rosia, le dijo que no podía negarse en recibir esa ayuda, de esa manera comenzó a besarla apasionadamente, mientras la luna llena alumbraba su ventana. Así fue como pasaron una noche potente, fue la mejor noche para él, era tanta la emoción, que hicieron el delicioso hasta el amanecer y parte de ese nuevo día. Ya la prota estaba cansada, solo quería dormir, pero la calentura a este señor no se le pasaba. Quería que Aran Rosia le diera otro entra y saque, y él se aprovechó de la idea que ella fue la que se ofreció en ayudarlo. La cosa es que el cuerpo se cansa, ya era hora de recuperarse enérgicamente, jamás imaginó que la calentura de él fuera tan fuerte. Lo bueno es que la waifu se siente aliviada de haberle ayudado a él, mientras que ese men la observaba cuando ella se iba quedando dormida, la abrazaba entre sus brazos, le parece a la mujer más atractiva del planeta, tenerla así era el paraíso para él. Pero las cosas estaban por complicarse, pues fuera de ese cuarto estaba el mayordomo tratando de interponerse en el camino de la reina de ese país, que trataba de pasar a como diera lugar al cuarto de su majestad Tamón. Pero esta vez sí tocaron la puerta, y el pibe todo dormido salió a recibir a ver quién era. Obviamente él estaba en unas fachas poco presentables. La reina comenzó a reprochar al boludo, porque decía que él estuvo encerrado en esa habitación por muchas horas, ahora ella quería pasar para hablar un segundo con él a solas. Tamón trataba de impedir su paso, diciéndole que la iba a recibir en la sala. Ella obviamente se sentía ofendida, pues él había prometido ir a verla, incluso a pasar un rato agradable con la piba, y hasta los momentos no había cumplido su palabra. De esa manera ella quería una explicación. Pero no iba a discutir sobre ese asunto en esos momentos, así que la reina quería saber qué había traído el del país extranjero donde estuvo recientemente, porque ya los chismes estaban corriendo, de que él había traído algo de allá, ella quería esa información. Claramente la dama pelirroja no estaba convencida con todas las cosas que él estaba diciendo, así que bruscamente lo apartó de su camino y entró a la habitación, porque ella quería saber exactamente qué tipo de mujer se estaba acostando con ese che. Así comenzó a caminar dentro de la habitación. La cuestión es que esto no termina aquí, ahora es que va a empezar lo bueno. Sin embargo, Aran Rosia me pidió unos 7000 likes para poder enterarnos de lo que pasa después de que la reina entra a esa habitación de esa manera. De igual forma deben compartir este vídeo con sus amigos, así será más fácil llegar a la meta. Dejen sus comentarios, y yo tal como lo hice esta vez, también cumpliré con mi parte y les resumiré los siguientes capítulos. Recuerden que los quiero mucho, gracias por seguir apoyando este canal, Dios me los bendiga.